Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que en este viernesito sensual compartan estas noticias. Acuérdense que nos vemos a través de las benditas redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram, así que suscríbanse, conéctense y compartan. Pero antes de que empecemos, les digo que hoy es un programa especial. Empecemos por hablar sobre nuestro querido Popo, porque el volcán nos está diciendo que ahí viene, y viene, pero viene intenso, porque señores, no ha dejado de emitir ni exhalaciones y ha estado bien activo, que hasta retumbado, literalmente. No sé, ahorita les voy a dar exactamente los datos, pero cada que explota y que emite material incandescente en Puebla, si ustedes son de Puebla, no me dejarán mentir, se siente como retiemblan las puertas, las ventanas, cómo se asientan las casas y obviamente esto genera alerta. Lo importante es que en este espacio les vamos a decir lo que no deben de hacer, como algunos universitarios que se fueron a trepar al cráter a tomarle unas muy bonitas fotos y no manches, qué inconsciencia. Pero vámonos con los datos, señores. Hay 7 alcaldías que ya están siendo afectadas por la caída de ceniza volcánica. Ya incrementó la alerta volcánica del Popo de fase amarillo 2 a amarillo fase 3. Este es un nivel de alerta para que es alrededor de los 5,400 metros de altura, fue elevado a amarillo fase 3 desde amarillo fase 2. Este es el último antes de pasar al nivel rojo, que ya indica peligro. Esto según la escala del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aunque se elevó el nivel de alerta, aún no está contemplada la evacuación de poblaciones cercanas al volcán, que se localizan a unos 70 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, entre los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. Esto únicamente constituye una medida preventiva ante los cambios que estamos observando, observando en el comportamiento del volcán. La fase también incluye mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada, verificar que los refugios temporales se encuentren listos y realizar simulacros. El volcán ha tenido mayor actividad en las últimas semanas. La víspera, el Popo, literalmente en estos días, la última explosión del Popo dejó una columna de ceniza de 2.5 kilómetros. ¿En qué se caracteriza la fase en la que estamos? Esta alerta amarillo. Se caracteriza por un crecimiento rápido de domos grandes de dimensiones y sus destrucciones con explosiones fuertes, una persistencia de fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas, explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibles flujos piroclásticos de mediano alcance. Se prevén afectaciones por ceniza. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó en su cuenta de red social que de acuerdo con el modelo de dispersión de partículas, las emisiones del Popo tendrían que, de hecho, se podrán dirigir a las próximas 12 horas en los municipios de Tochimilco, Atzitzihuacán y Huaquechula. También abundó que podrían llegar estas emisiones de ceniza a Tepemaxalco, Acteopan, Coehucan, Tepexco, Tepeojuma e Izúcar, así como hacia algunos municipios de Morelos. La Secretaría General de Gobierno de Puebla tiene identificados 200 albergues, en su mayoría son escuelas para alojar a 120,000 personas en caso de desalojarlos. Así que hay que tener todas las precauciones del mundo. El volcán nos está diciendo, ahí les voy, mijos, ahí les voy, agárrense, que ahí les voy. Pero vean todas las imágenes, hay muchísimas imágenes de cómo se vivió la explosión que cimbró a Puebla en estos últimos días. O sea, fue apenitas, parecía como si hubiera caído un rayo, pero no, señores, ¿cuál rayo? Tómala, fue el Popo. Acuérdense que les dije al principio, no acercarse al cráter. Hubo unos jóvenes que se fueron a acercar, que se subieron y tomaron unas fotos. Las autoridades los buscaron, dieron con ellos, no era intención de detenerlos ni llevarlos a la cárcel, era una intención de hacerles ver que era peligroso treparse a un volcán que está en plena actividad, que ha estado emitiendo exhalaciones y que ha estado explotando de forma continua, que ya tenemos, cimbró a Puebla, imagínense, nos está dando muchas señales de que este volcán está pues prácticamente en un estado muy activo y en cualquier momento podría explotar. Mientras tanto estamos en una alerta amarillo fase 3. Es la última antes de estar en rojo, que ya es peligro. Entonces no nos podemos tomar a la ligera las explosiones. Por supuesto que también nos ha dejado unas hermosas imágenes de la impresionante forma en la que este volcán
está. Es de verdad uno de los volcanes activos más bonitos, seamos honestos. El Popocatépetl es un paisaje por excelencia México, y no podemos negar que las imágenes que se han logrado percatar y se han tomado a distancia con muy buenas cámaras también, pues son muy buenas, e incluso, aunque no sean muy buenas cámaras, han logrado tomar la actividad de este volcán. Entonces yo les pido muchísima precaución, pero sobre todo, mis amigos, no se acerquen al volcán, no sean inconscientes, no vale su vida una muy buena fotografía. Lo que también vamos a hablar el día de hoy, mis amigos, es que yo les pregunto, el tema de la semana fue, es y será, ¿cómo es que Andrés Manuel López Obrador le pide a España que pida perdón a México por algo que ocurrió hace 500 años, o sea, la conquista? Ante esta situación se han desatado memes, dimes, diretes, la opinión crítica de la oposición, la opinión burda de la oposición, y cómo es que se ha desatado una controversia en redes sociales, porque hasta se hizo un bendito hashtag de pido perdón y pídeme perdón por. Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que acontece acá? ¿Cuál es la pregunta? Yo les digo, ¿España nos debe de pedir perdón? ¿Sí o no? A lo largo de lo que quede de esta emisión especial, yo les pido que, por favor, empiecen a reaccionar en nuestros, pues en esta transmisión en vivo, que nos digan si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo, si España debería de disculparse con nosotros, si no debería de hacerlo. Yo se los pido a todos ustedes, señores, porque les vamos a explicar en qué contexto se da esta petición de perdón que se le hace a España. Las primeras reacciones que tenemos es que pues todos los youtubers, usuarios de redes sociales, únicamente nos pusimos a burlarnos un poco del tema, se rieron y dijeron que cómo, por qué iba España a pedir perdón por algo que ocurrió hace 500 años, que ni siquiera lo hicieron ellos. Y pues, señores, las primeras reacciones fueron esas, pero ya pensándolo a conciencia, es un tema en donde se le está dando un cierto valor al indígena que no se le había dado antes. Hay que acordarse que llegaron los españoles a colonizar a nuestros indígenas y entonces ya nos tenemos aquí todos, ¿verdad? Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Pero la propuesta del presidente de México también unió a los partidos. No a los de México, esos no, pero sí a los de España. Todos los partidos en España se unieron para decir, es que está loco, ¿cómo le vamos a pedir perdón por algo que no hicimos nosotros? Y así es como está la cosa, señores. A decir de los españoles, ellos no deben de pedir ningún tipo de perdón, porque no fue España como tal, que según España no debería de hacerlo. Según el director de la Academia Mexicana, España no tiene que pedir perdón porque pues en realidad los españoles como tal no son los que hicieron o no son los que conquistaron hace 500 años, sino que en realidad fue un proceso de colonización que se dio paradójicamente a través de los antecesores de los españoles. Mucho antes de que esto fueran como tal los conocemos, el reino de España, sino que fueron los reinos anteriores, fueron los antecesores, los antepasados de los españoles. Entonces no debería de ser España quien pida perdón, deberían de pedirlo a sus antepasados y sus antepasados nunca lo pidieron. Pero si volvemos al punto, la realidad es que debe ser el pueblo de España en representación de sus antepasados los que pedirían perdón. Es una situación complicada y parece un verdadero trabalenguas, pero les voy a leer lo que dice el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, que es una de las personalidades más buscadas en la segunda jornada del Congreso Internacional de la Lengua que se está celebrando en Córdoba, en Argentina. ¿Por qué? Justamente por eso. Él dijo que no cree que España deba de pedir perdón, en primer lugar porque eso pasó hace 500 años, y en segundo lugar porque no eran los Borbones, sino los Asturias, y en tercer lugar porque ha habido un proceso de conquista espiritual tan fuerte que nosotros los mexicanos somos de alguna manera los responsables de la marginación que sufren los indios. Y en esa última parte tiene toda la razón, tal vez en la otra también. El asunto aquí es que de forma bastante técnica son los Asturias los que conquistan a los indígenas
mexicanos, de Tenochtitlán, etcétera. Y ahí es en donde viene esta situación. Después se convierte todo lo que es en el Reino de España, la unión de los reinos, etcétera, pero eso viene después de la conquista. A petición de los especialistas, historiadores, académicos de la lengua, etcétera, dicen que no tiene nada que ver y que no debería de ser así. Pero al otro lado de la cancha dicen que sí nos deberían de pedir perdón, porque países como Alemania ofrecieron un perdón por los actos de genocidio en la época nazi. Entonces, si ellos pidieron perdón por un acto genocida como fue en la época de los nazis, ¿cómo por qué España no va a venir a pedir perdón por algo que fue más o menos similar, pero en México? Y ahí es en donde se desata la controversia. Por eso les vuelvo a preguntar, mis amigos, ¿España debe de pedirnos perdón, sí o no? Sigan reaccionando porque les vuelvo a decir, hay más puntos en esta explicación. México, la neta, es que sí es un país muy contradictorio. No hemos acabado de asumir la historia como fue y no lo hubiéramos querido como fuera. O sea, al final del día ningún chileno se embona. No, la conquista a nosotros nos volvió guadalupanos al final del día. Con la conquista viene todo el tema de la religión, mis amigos, y pues hoy todos somos que si guadalupanos, bueno, no todos, ya hay una diversidad de religiones, hay que entenderlo, pero la inmensa mayoría es católica y eso es cortesía de España. Entonces, venir hoy a decir que queremos que España nos pida perdón por algo que ocurrió hace 500 años, sonaría ilógico si tomamos en cuenta este punto. Pero como bien les digo, del otro lado de la cancha sigue estando el tema histórico. Si se habla de política internacional, si se habla de darle un valor a los grupos indígenas que han estado rezagados durante años y años en este México, también se les debe de dar un valor desde la raíz, y eso es a lo que va Andrés Manuel López Obrador. El presidente lo que está buscando es que esto sea un acto simbólico, pedir perdón, un perdón histórico. No es como el rey de España pide perdón y rebájate ante nosotros. Vamos a pedir perdón en nombre de nuestros antepasados, porque de alguna manera por ellos también estamos acá. Entonces se pide un perdón, pero nadie lo quiere hacer porque efectivamente sería reconocer que fue un error. ¿Y los mexicanos creemos que fue un error? No lo sé, tengo muchas dudas, pero al final del punto todo se resume a un acto histórico. Es algo para que pase a la historia. Es un perdón histórico, es una situación en donde a través de la castellanización, de la catequesis, de la conquista espiritual, en realidad nosotros nos convertimos en los herederos de esa conquista. Nos convertimos en los herederos de lo que nos dejaron. Llámese viruela, enfermedades, con todo lo que llegó con la conquista también lo hicimos nuestro y lo hemos seguido haciendo nuestro, señores. Hemos mantenido vigente este material con el que llegó la conquista y hoy México es un país multicultural, es un país que le ha abierto las puertas a muchos otros, a refugiados, es un país humanitario, es un país que ya no se mete en problemas, que no se mete en temas de guerra, porque, señores, tenemos nosotros una ideología multicultural. La pregunta siempre va a ser la misma y el debate es el mismo, pero hay otra balona y esa es la oposición ridícula como Vicente Fox. El día de ayer yo les comentaba que efectivamente Vicente Fox atacó a Andrés Manuel López Obrador diciendo que él era un mandilón, porque esta idea del perdón no venía del presidente, sino que venía de Beatriz Gutiérrez Müller, que era idea de la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, de efectivamente hacer esta situación de pedirle a España que nos pida perdón, y que no era una cosa de Andrés Manuel y que eso lo hacía un mandilón. Imagínense qué ridículo es que el mandilón vividor mayor de México, Vicente Fox, ande hablando sobre de mandilones como sería Andrés Manuel. Qué terrible es que hemos llegado a una sociedad en donde nos resumimos a dimes, diretes, me caes mal, eres un mandilón, te acuso, te saco la lengua, bye. Eso es lo que está pasando en México y esa es la polarización que existe. Pero si se dan cuenta, para ir terminando este pequeño especial, tenemos a un pequeño grupo selecto que sigue sin querer entender que la división de poderes, la división social, la hicieron ellos mismos. Eso es lo más trágico de todo el asunto, señores, que fueron ellos los que realizaron esta división social y que hoy se está levantando una sociedad que había estado arrumbada, olvidada, humillada. Se les olvida que esa es la sociedad en la que está buscando Andrés Manuel que resurja, que encuentre su espacio y su lugar en este país, un espacio y un lugar que se le quitó, que se le arrebató, que ya no le quisieron entregar y que hoy por hoy son ellos los que están teniendo el balón en su cancha, son ellos los que están resurgiendo, son las mayorías que han estado humilladas durante tantos años, a las que se les debe de dar por fin
un valor histórico. Y ese es el tema de los indígenas. Por eso concuerdo mucho con muchos especialistas. El tema no es nada más que España pida perdón a México por los actos hechos hace 500 años. Es que el mismo mexicano pida perdón por humillar a otro mexicano al que ve por abajo del hombro. Ese es el verdadero punto. ¿Se atreverán a hacerlo? Es la pregunta del millón. ¿Se atreverán a dejar de vernos por encima de los lentes? ¿Se atreverán a dejar de ver a los grupos indígenas por encima de los demás? ¿Por abajo de los demás? Perdón. ¿Se atreverán a hacerlo? ¿Se atreverán a respetar las diferencias que nos hacen ricos en vez de que nos hagan pobres? ¿Se atreverán de verdad los propios mexicanos a aceptar que los grupos indígenas son igual de importantes e igual de ricos que cualquier otro? Esa es la cuestión, mis amigos. Este fue un pequeño especial de viernes para la reflexión. Les dejamos otra vez nuestro poll en vivo. ¿España nos debe de pedir perdón, sí o no? Déjenme sus comentarios y díganme por qué creen que España lo debe de hacer. Si es así, nos vemos entonces el lunes. Síganos en las benditas redes sociales como La Neta Noticias, Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Suscríbanse a nuestros canales y activen las notificaciones. Pónganle a la campanita para que se les notifique cuando hay un video nuevo. Yo soy Meme Yamel y también nos vemos por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Les mando un beso a todos. Nos vemos el lunesito. Adiós.